¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a hablar brevemente sobre uno de los Blu-rays más importantes que salieron el año pasado, el año del 2015, y que varias personas vía redes sociales me han hecho el pedido de que les dé una breve sinopsis respecto a este DVD, a este Blu-ray, y si se los recomiendo para que puedan adquirirlos en un futuro y engrosar su colección de WWE, sea en DVD o sea en Blu-ray. Y me refiero al Blu-ray, en este caso porque tengo la versión de Blu-ray, de Jerry the King Lawler Story, It's Good to Be the King. Son físicamente, déjenme mostrarles, dos Blu-rays, ¿no? Y alrededor de 8 horas de duración, ¿no? Con dos partes claramente diferenciadas. La primera de ellas, un documental extenso, que a mi concepto es la mejor parte del DVD y del Blu-ray, en el cual pueden conocer todos los detalles, todos los pormenores de lo que era la carrera, de lo que fueron los inicios, los orígenes de Jerry Lawler como persona y más adelante como professional wrestler, y cómo llegó a ser lo que hoy es una verdadera institución del wrestling. Se nos habla de los inicios de Jerry Lawler. Él nace más o menos a finales de los años 40 y como él lo reconoce, su familia carecía de los lujos necesarios, tampoco se podía considerar una familia pobre, pero sí que vivía con lo justo. Su padre era un trabajador en una fábrica y lo máximo que podía hacer mensualmente era $99. Con $99, decía él, a mi mamá le tocaba fajarse con ese presupuesto y dar de comer a 4 personas, es decir, al papá de Jerry, la mamá de Jerry, el hermano de Jerry que tiene 4 años más que él y con quien él dice se lleva muy bien hasta el día de hoy, y el propio Jerry Lawler. Es decir, su madre era la encargada de manejar los gastos dentro del hogar y arreglárselas con lo poco que generaban para poder mantener a la familia Lawler. Y en el caso del padre era el trabajador innato, que a su vez tenía una pasión, le encantaba disfrutar del professional wrestling, ¿no? El pequeño Lawler acudía con su padre a ver los distintos shows en Memphis. Memphis, uno de los estados o uno de los lugares donde el wrestling realmente fue muy importante y hasta ahora influencia lo que sucede con el producto actual de las distintas organizaciones dentro de los Estados Unidos, empezando por la misma WWF o WWE como se la conoce hoy. También se nos habla del talento que Jerry tiene para dibujar, ¿no es cierto? Hace dibujos verdaderamente espectaculares, y eso me gusta dentro de este documental, cómo Jerry Lawler conjuga estas dos cosas, su pasión por el wrestling, contarnos su vida con el dibujo, y mientras, por ejemplo, hay ratos en los cuales él nos habla ciertas cosas, nos comenta ciertas anécdotas de su vida, al mismo tiempo él está dibujando y está también demostrándonos su talento, ¿no? Que realmente el dibujo a él le permitió no solamente cumplir un sueño desde niño, que fue continuar con el talento de su padre, que era el del dibujo también, sino también conjugar eso con la llegada al professional wrestling, a poder tener sus primeros contactos con lo que era Memphis, el lugar donde él estaba en ese momento, donde él vivía, y él se dedicaba a realizar dibujos para la empresa o para el territorio de Memphis, ¿no? Eso fue lo que le abrió las puertas para que Jerry Lawler más adelante pueda llegar a iniciar su carrera como pro wrestler, y el resto ya sabemos realmente a las dimensiones a las cuales alcanzó. Pero en este documental se nos cuenta más detalles respecto a eso, como también la pasión de Jerry Lawler por Superman, la gran admiración que le tenía, y en general a los DC Comics, pero bueno, sobre todo a Superman. También nos muestra cómo hace ese momento un retrato en vivo de Superman, realmente espectacular el talento de Lawler. Y decía él, ¿no? Dentro de este Blu-ray, que el hecho de haber siempre estado asociado a buscar conocer más de los cómics y estar más al tanto de Superman y de otros superhéroes, hizo de cierta manera que se involucre con el pro wrestling, que se involucre con personajes que son más largos o que viven más allá de la vida, ¿no? Que son larger than life, y que en sí el professional wrestling fue un complemento a esa afición que él tenía. También señalar
que Memphis se dividía en ese momento en dos partes, una parte que era la conocida, Memphis Wrestling, y por otro lado había otro territorio dentro de Memphis muy desconocido, pero en el cual los luchadores jóvenes que querían ir poco a poco aprendiendo, o aquellos luchadores ya veteranos que ya no tenían más que dar en shows luchísticos importantes, acudían a ese lugar. Ahí fue donde Lawler se vio en la necesidad de acudir para poder iniciar ya con su sueño de ser un professional wrestler. Pero obviamente el hecho de que él había realizado determinados dibujos ya para la parte conocida de Memphis, para el Memphis Wrestling, para la zona esta del wrestling conocido, perdonen la redundancia, hizo que uno de sus ídolos, paradójicamente, creo a mi concepto dentro de lo que nos describe Lawler, el máximo ídolo, el máximo referente y la razón por la cual él es luchador y existió un Jerry the King Lawler, como él lo decía, era Jackie Fargo, uno de los mejores luchadores y sobre todo que había causado muchísimo impacto dentro de Memphis, era el líder de Memphis, o como lo decía Lawler, era el rey de Memphis. Fue el propio Jackie Fargo quien lo contrataba a Lawler para que le realice determinados dibujos, que le dice, Jerry, tú no puedes seguir desperdiciándote acá, vente acá a Memphis. Y así es como nos cuenta que él inicia ya su estancia dentro de lo que fue Memphis Wrestling, ¿no? También se nos muestra más adelante cómo el propio carisma, la personalidad de Jerry the King Lawler hace que él vaya trascendiendo, ganando espacio rápidamente dentro de Memphis y llegue a tal punto de tener un feudo decisivo, un passing the torch moment con su ídolo Jackie Fargo. Y es en ese momento que él nos dice, bueno, durante este feudo yo me dediqué a promocionarlo como que Jackie Fargo era el rey, pero que yo le iba a quitar ese reinado y que yo me iba a convertir en el rey de Memphis. Y luego se pasó o se tergiversó tanto que llegó a la gente siempre a decir que Jerry era el rey del wrestling. Y es desde ahí que le quedó el apodo de King, ¿no? Y empezaron a aparecer las coronas y todo eso, y obviamente Jerry termina con victoria decisiva sobre Jackie Fargo, proclamándose como la máxima cara de Memphis, que no era poco, era algo muy, pero muy importante en ese momento. Y así, este documental, no les quiero dar más spoilers, pero les he dado breves chispazos para ver si a ustedes les interesa verlo, pero este documental nos describe a la perfección, como les dije antes, todo lo que Jerry the King Lawler hizo, cómo él empezó, cómo él fue trascendiendo, fue ganando espacio y luego se convirtió en la figura que hoy es, muy respetada, muy querida, muy admirada del wrestling y muy recordada, obviamente. Eso en cuanto al documental. Obviamente el contenido de Blu-ray, que es el que yo siempre adquiero y recomiendo, demuestra ser superior a la parte del DVD porque tenemos los famosos Blu-ray Exclusives, que son historias que se quedaron del documental y que no se encuentran en la versión de DVD. Además, bueno, la segunda parte que teníamos tanto en DVD como en Blu-ray se refiere a los combates que para WWE han sido más importantes de Jerry the King Lawler en su carrera. Y ahí es donde sí critico al DVD porque me parece que se ha dejado a un lado un aspecto que yo esperaba muchísimo y era ver a Jerry the King Lawler en su época de oro, es decir, antes de llegar a WWE o WWF, y esto es en Memphis, ¿no? Todo lo que él hizo en Memphis, como era de adorado, su feudo con Jackie Fargo, porque Jerry the King Lawler tenía una virtud que es muy difícil de encontrar en muchos luchadores. En su territorio en Memphis era adorado, era el face siempre, y más allá de Memphis, Jerry the King Lawler era odiado. Tenía ese talento como para ser querido, admirado y por otro lado ser odiado. Pero siempre Lawler fue respetado y eso era muy, pero muy importante. No se topa mucho respecto a ese mundo de Lawler previo a WWE. Por ahí tenemos una lucha interesante en una arena vacía entre Jerry Lawler y Terry Funk, por ejemplo, del cual se puede aprender mucho ring psychology y cómo era en ese tiempo que se construía y se daban combates, ¿no? Cuando se enfocaban más en el aspecto físico, en la brutalidad. Sin embargo, de aquello, Jerry Lawler siempre daba lugar a que ya, ¿no?, se pueda también inmiscuir dentro de lo que es el wrestling, el showmanship, ¿no?
y en eso Lawler destacaba mucho y era un adelantado a su época. Además de eso, también existe el ángulo famosísimo, ¿no es cierto?, que incluso llegó a un show de David Letterman, que fue el feudo que ayudó a que el wrestling trascienda fronteras y llegue a ser algo muy importante, un sports entertainment, como ahora se lo habla en WWE, y esto fue involucrar a Andy Kaufman con Jerry Lawler, ¿no? Y llegaron a tener incluso un combate y aparecieron en David Letterman Show con todas las repercusiones que eso traía, ¿no? En ese tiempo algo inusitado, algo nunca antes visto. Eso sí se nos muestra, se nos muestra ese combate, pero para mi concepto quedó debiendo. Habría preferido que quiten determinadas cosas y nos pongan más feudos que tenía Jerry Lawler. También nos ponen uno con el con Von Erich, con Kerry Von Erich, siendo más específicos, ¿no es cierto?, en septiembre 26 de 1988, por ejemplo, y otra lucha importante fue la de que tuvieron en AWA, ¿no?, porque en ese momento los territorios a veces se mezclaban en pos de que los promotores hagan un buen negocio o un mejor negocio, y teníamos, por ejemplo, a Jerry the King Lawler enfrentándose a Mr. Perfect Kurt Hennig, pero sí me parece que nos quedó debiendo esto. Apenas yo escuché del lanzamiento de este Blu-ray, lo que más quería ver era esa época, la de Memphis, en la cual Jerry Lawler era obviamente un dios. Pero eso no ocurrió, no ha ocurrido dentro del DVD. Sin embargo, si ustedes quieren conocer acerca de la estancia de Jerry Lawler dentro de WWF, más adelante WWE, no solamente verlo como el comentarista colorido que habla de los puppies, cada que podía o cada que puede, sea en Era Attitude o incluso hasta el día de hoy, este es el DVD Blu-ray indicado porque ustedes van a poder aquí disfrutar desde el arribo de Lawler, ¿no? Cuando ingresa a WWF y empieza a sorprendernos con su carisma, con su forma de hablar y a captar inmediatamente la atención, pero el odio de los fanáticos. Eso era algo muy importante de apreciar. Sus consecuentes rivalidades también, ¿no? Con la familia Hart, más concretamente o principalmente con Bret the Hitman Hart, pero también con Stu Hart, con Helen Hart y con Owen Hart, ¿no? También llegó al punto de inmiscuirse dentro de una lucha de Bret the Hitman Hart enfrentándose a Bam Bam Bigelow, de pronto no en el ring, pero sí molestando e insultando a sus padres que se encontraban viendo la lucha sentados, ¿no es cierto?, en la arena. Algo que no era muy común en esos tiempos tampoco, como les digo, Jerry Lawler siempre fue muy adelantado y era visto por los fanáticos como una falta de respeto tremenda. También tenemos ciertas luchas que considero joyas dentro de WWE, como en programas como Superstars, cuando enfrentaba al talento de turno. También tuvo una lucha en Raw frente a Roddy Piper, que fue muy atractiva. Se enfrentó a Jake the Snake Roberts también en un pay-per-view. Haciéndose burla de lo que es la adicción de Jake, o de lo que era la adicción de Jake, que casi lo lleva a la muerte, como fue el licor, el trago. Y él, por ejemplo, jugaba con que tenía en su bolsa licor, ¿no? Mientras que Jake tenía a la serpiente. Todo ese tipo de cosas, un personaje único, Jerry Lawler, y tras varias luchas que nos muestran y varios segmentos también como su talk show, el conocido King's Court, también llegamos ya a la parte final de su carrera, donde tenemos el Hall of Fame Induction y luchas importantes en WWE, incluso más recientes, ya con un Jerry Lawler mayor, como fue la del 2010 enfrentándose a Nature Boy Ric Flair. Perdón, no el 2010, enfrentándose, creo que fue más o menos por el 2005, por 2004, enfrentándose a Nature Boy Ric Flair, y el 2010 incluso llegando a buscar la posibilidad de ser campeón mundial de WWE en la noche de su cumpleaños, enfrentándose al campeón de ese momento, The Miz, en una lucha por escalera, en la cual el título estaba obviamente colgando, y Jerry Lawler estuvo muy pero muy cerca de conseguir la hazaña. Además, la inducción al Salón de la Fama y obviamente la celebración que se dio de su cumpleaños posterior a la noche en la cual, a la lucha que tuvo esa noche por el título mundial de WWE. En fin, en estos 15 minutos he tratado de darles una visión general, una visión que permita a ustedes
interesarse de lo que es este Blu-ray. Para mí, a pesar de ciertas cosas negativas que les he encontrado, como ya les he citado, la ausencia de combates de la época, para mi concepto, dorada de Jerry Lawler, y de la época que permitió que Jerry Lawler sea lo que hoy es. A pesar de esa ausencia, yo creo que este es un must have, es un DVD, es un Blu-ray ultra, pero ultra recomendado y necesario para todo fan del wrestling, coleccionista o no, de poder conocer más acerca de una institución del wrestling, a una de las razones de ser de la lucha libre de hoy, que es Jerry the King Lawler. Así que ultra recomendado este Blu-ray. Por favor, si a ustedes les interesa que otro Blu-ray o que otro DVD desean que haga alguna revisión, me avisan, no hay ningún problema. Igual manera apareceré en siguientes videos también informándoles y contándoles más acerca de ciertos releases que ha hecho WWE a través del tiempo, o de nuevos como ya se vendrán, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Y les vuelvo a repetir, Jerry Lawler, The Story, It's Good to Be the King, es una compra obligada, es una compra ultra recomendada para que ustedes puedan disfrutar de una de las figuras más emblemáticas y más importantes del professional wrestling. Saludos y que la pasen bien.